Mi nombre es Salim Moreira, y hasta hoy me sigo preguntando en qué momento la vida decidió doblar por esa esquina tan oscura. Mi nuera entró a la familia como un ángel, de esas personas que encantan hasta el corazón más endurecido. Pero, poco a poco, ese brillo empezó a volverse extraño, y lo que parecía cuidado se transformó en control, en silencio, en amenaza disfrazada. Vi a mi propio hijo alejarse de mí sin entender la razón. Y cuando me di cuenta de que ella quería convertir mi casa de playa en un Airbnb, como si yo fuera un intruso en mi propia historia, algo dentro de mí se quebró. No fue rabia, no fue odio, fue claridad. Claridad sobre la justicia, sobre los límites, sobre la venganza, la humana, la silenciosa, la que nadie ve venir. Y entonces, hice algo que nadie esperaba. ¿Quieres saber lo que hice? Ahí es donde la historia empieza de verdad. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna historia real como esta. Desde el principio, lo confieso, yo realmente creía que mi nuera era un regalo de Dios. Aquella muchacha llegaba a la casa con una sonrisa tan dulce que parecía iluminar el ambiente. Me trataba como si yo fuera un verdadero padre. Preguntaba por mi salud, me preparaba café, decía que quería verme feliz. Y yo, ingenuo, creía en cada gesto, pensando que por fin la justicia de la vida había puesto a alguien bueno al lado de mi hijo. No sabía que, detrás de aquella mirada suave, ya existía un plan silencioso. Con el tiempo, las pequeñas cosas empezaron a incomodarme por dentro, ¿sabe? Nada explícito, nada a lo que pudiera señalar con el dedo, pero esa sensación molesta de que algo no estaba en su lugar. Por ejemplo, cuando mi nuera fruncía la nariz cuando yo llegaba, o cuando cuchicheaba con mi hijo y fingía naturalidad en cuanto yo entraba al cuarto. Yo intentaba apartar la idea, pensando que era exageración mía, que estaba viendo cosas donde no había nada. Pero la verdad tiene esa costumbre insoportable de susurrar antes de gritar. Poco a poco, sus actitudes se volvieron más nítidas y más filosas. Comenzó a opinar sobre todo lo que yo hacía, como si quisiera educarme, pulirme, corregirme. Un día insinuó que yo era demasiado terco para mi edad. Al siguiente, que quizás sería mejor que empezara a depender menos de los demás. Todo dicho siempre con voz suave, pero con veneno escurriendo por debajo. Yo veía la transformación, lenta y calculada, de la muchacha perfecta hacia algo más oscuro, algo que ella escondía tan bien que casi me hizo dudar de mí mismo. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue darme cuenta de cómo trataba a mi hijo cuando pensaba que yo no estaba cerca. La dulzura desaparecía, y en su lugar surgía una frialdad que daba escalofrío. Ella controlaba todo, las conversaciones, los horarios, las decisiones. Usaba los celos como arma, la culpa como estrategia, el silencio como castigo. Era como ver a alguien moldeando a otra persona con sus propias manos. Y ahí empecé a entender que ese cambio no era casualidad, era intención. Una intención que, más tarde, descubriría que estaba directamente ligada a mi caída planeada. Aún así, yo intentaba creer que estaba equivocado, que quizás solo era una mala racha, que todas las familias pasan por tensiones. Pero la reviravolta dentro de mí empezó cuando entendí que mi nuera sabía exactamente cómo parecer perfecta frente a los demás y cómo ser cruel cuando estábamos a solas. Y en el fondo, ya sentía que aquello solo podía ser el comienzo. El comienzo de algo más grande, más pesado, más peligroso, una historia que nunca imaginé vivir. Y es ahí donde todo empieza a desenredarse de verdad. Pero el siguiente paso, ese fue el más doloroso. La situación empezó a ponerse realmente amarga el día en que mi nuera decidió hablar conmigo sobre la casa de playa. Llegó con ese tonito dulce, hablando bajito, sonriendo, como si estuviera proponiendo algo inocente. Dijo que la casa estaba sin utilidad, que sería bueno modernizarla, convertirla en algo que generara ganancias. Yo escuché en silencio, creyendo que era solo una idea suelta. Pero cuando mencionó que ya había investigado precios en Airbnb, mi corazón se heló. Ahí entendí que no era una sugerencia, era ambición. En los días siguientes, mi nuera intensificó la presión. Empezó a decirle a mi hijo que yo estaba aferrado al pasado, que no sabía administrar bienes,
que quizás sería mejor adelantar decisiones, ya que yo estaba envejeciendo. Decía que era por mi bien, siempre con esa voz suave que irritaba porque escondía venganza detrás. Y yo fui viendo como mi propio hijo era tragado por aquello, como si ella fuera dueña de la verdad. Cada palabra suya parecía calculada para disminuirme y aislarme. La gota que derramó el vaso llegó en un almuerzo de domingo. Delante de toda la familia, ella sonrió, tomó la mano de mi hijo y dijo en voz alta: decidimos convertir la casa de playa en un Airbnb. Es para el crecimiento de la familia. Sentí el golpe como si hubiera sido físico. Nadie preguntó mi opinión, nadie me miró a los ojos. Fue como si hubiera dejado de existir en la misma mesa donde yo ayudé a crear tantas historias. La humillación. Dios mío, esa humillación ardió más que cualquier ofensa. Después de eso, mi nuera empezó a caminar por la casa dando órdenes disfrazadas de sugerencias. El señor debería descansar más, déjeme las llaves. No tiene que ir tanto allá, nosotros nos encargamos. Ella quería posesión, posesión emocional, posesión material, posesión total. El brillo en sus ojos lo decía todo, no era cuidado, era control. La mujer que antes me llamaba segundo padre ahora me trataba como un estorbo. Un detalle incómodo entre ella y el patrimonio que quería convertir en ganancias. Y la justicia, en ese punto, parecía tan lejana. Pero, por más herido que estuviera, yo no era ciego. Detrás de ese intento de quitarme la casa, sentí la reviravolta que se acercaba, porque la maldad, cuando crece demasiado rápido, empieza a dejar rastros. Ella creía que me había acorralado, que yo aceptaría en silencio, como un viejo débil. No sabía que ese era exactamente el momento en que mi venganza empezó a respirar. Despacio, silenciosa, y mucho más afilada de lo que ella jamás podría prever. Yo no grité, no discutí, no golpeé la mesa. No hacía falta. Cuando entendí que mi nuera quería arrinconarme y quedarse con mi casa de playa para convertirla en Airbnb, un negocio que ella ya trataba como si fuera suyo, sentí que algo dentro de mí cambió. No era rabia, era claridad. Una lucidez fría, casi tranquila, que solo aparece cuando uno comprende la verdad. Ahí, sentado en mi sofá, viéndola dar órdenes disfrazadas, me di cuenta. La justicia solo llega para quien se levanta, no para quien acepta el papel de víctima. Fue así que decidí que mi venganza sería silenciosa y completamente irresistible. En los días siguientes, mientras mi nuera hacía planes sobre cómo aumentar las ganancias y cuánto cobrar en temporada alta, yo hice solo una cosa: observar. Cada frase, cada paso, cada mirada suya revelaba más urgencia que inteligencia. Ella lo quería todo rápido. Quería verme rendido. Y fue justamente esa prisa la que abrió el camino para mi contraataque. Sin decir nada, sin mostrar incomodidad, empecé a organizar mi vida. Busqué compradores, hablé con un amigo corredor y arreglé todo lejos de sus ojos. Mientras ella planeaba mi caída, yo armaba mi reviravolta. Un miércoles cualquiera, mientras ella hablaba en voz alta por altavoz sobre poner precio al espacio, yo finalicé la venta. Así, simple, directo, sin drama. Pasé a la casa de playa por última vez, toqué las paredes, respiré hondo y entregué las llaves al nuevo dueño. El sentimiento no era tristeza, era liberación. Y debo admitir, con un toque de humor irónico, porque yo sabía exactamente el impacto que eso tendría. Nada ilegal, nada oculto, solo una acción concreta que nadie podría cuestionar. Mi venganza estaba en marcha, y ella ni lo imaginaba. Al día siguiente, ejecuté la parte final de mi plan. Hice mis maletas y compré un boleto de ida a Dubái. No hablé con mi hijo, no mandé mensaje, no dejé recado. Simplemente me fui. Toda la vida cuidé de todos, pero en ese momento, decidí cuidarme a mí. Y fue ahí cuando el golpe tomó forma. Al llegar al aeropuerto y publicar una simple foto de la ventana del avión, sabía que detonaría la explosión. Era el tipo de gesto que habla más fuerte que cualquier confrontación. Una venganza que duele porque no deja espacio para diálogo. La reacción de ella: amigo, eso valió cada segundo de silencio. Mi nuera entró en desesperación, gritó, lloró,
intentó llamar, exigió explicaciones. Perdió el control, porque, por primera vez, entendió que no tenía poder sobre mí, y que la casa de playa, el Airbnb de ensueño, ya tenía dueño. No ella. Y así, con una decisión simple y humana, le di la vuelta al juego. Pero lo más sorprendente es que la parte más profunda de la reviravolta ni siquiera había empezado todavía. La reviravolta empezó sin que yo moviera un solo dedo. Después de que llegué a Dubái, los mensajes comenzaron a llover en mi celular. Mi hijo preguntando por qué había desaparecido, mi hermana tratando de entender qué estaba pasando, vecinos enviando capturas de pantalla de la reacción de mi nuera, completamente fuera de control. Ella perdió la compostura, perdió el teatro, perdió la máscara. Y esa pérdida, siempre tan reveladora, fue la primera señal de que la verdad empezaba a salir a la luz. Aquel ángel perfecto finalmente estaba mostrando el demonio que siempre trató de esconder. Mi hijo, confundido, comenzó a unir las piezas. Recordó las discusiones que solo existían cuando ella le susurraba veneno al oído. Recordó las veces en que ella lo obligaba a elegir entre ella y yo, como si yo fuera un enemigo. Y recordó, sobre todo, la arrogancia con la que hablaba de mi casa de playa, como si fuera de su propiedad. Empezó a revisitar conversaciones, a recordar situaciones, y se dio cuenta de que la justicia que él creía que ella buscaba nunca existió. Lo que existía era control, posesión, manipulación. La máscara cayó en su mente antes de caer frente a la familia. Fue entonces cuando mi nuera cometió el error fatal. Explotó públicamente. En medio de una reunión familiar, gritó que yo había huido, que yo era mezquino, que no tenía corazón. La ironía, al hacerlo, expuso cada contradicción, cada comportamiento posesivo, cada actitud que había estado ocultando por meses. Toda la familia la miró en silencio mientras ella se enredaba en sus propias palabras. Era posible ver la caída empezando ahí, justo delante de todos. Y yo, desde lejos, sentía esa sensación amarga de quien ve la verdad revelarse de la forma más cruda. Mi hijo intentó defenderla al principio, pero mientras más hablaba ella, más se daba cuenta de que nada cuadraba. Las fechas no coincidían, los hechos no coincidían, las versiones cambiaban a cada minuto. Él, que siempre creyó en la buena fe de todos, miraba a su propia esposa como si estuviera descubriendo a una desconocida. Y fue entonces cuando dijo la frase que cambió todo. ¿Querías la casa o querías destruir a mi papá? Silencio. Ni ella supo qué responder. Ese instante fue el chasquido definitivo de la reviravolta, y el comienzo de una ruptura que ella jamás imaginó enfrentar. Mientras tanto, en Dubái, yo respiraba una libertad que no sentía desde hacía años. Pero también me preguntaba cómo se desenredaría todo sin mi presencia física. Porque la vida, es así, tiene un sentido de justicia tan inesperado como afilado. Yo sabía que la caída de ella sería inevitable, pero aún no imaginaba el tamaño del impacto, ni el arrepentimiento tardío que vendría después. Y es justamente ahí donde empezaría la parte más dura y más reveladora de toda esta historia. La caída de mi nuera no ocurrió con ruido, ocurrió con silencio. Después del escándalo que ella misma provocó, mi hijo comenzó a alejarse, no por venganza, sino por shock. Necesitaba respirar lejos de ella para ver con claridad lo que siempre estuvo frente a sus ojos. Y fue ahí cuando ella empezó a sentir el peso de su propia estrategia fallida. Aquella mujer que creía controlar todo, perdió el control de sí misma. Perdió al marido, perdió el discurso, perdió el dominio psicológico que ejercía con tanta sutileza. En los días siguientes, intentó revertir el juego. Buscó a mi familia, diciendo que yo era un ingrato, que la había abandonado, que huir a Dubái era una actitud de alguien que no buscaba justicia, sino esconder algo. Pero ya nadie compró ese teatro. La verdad ya estaba expuesta. Las personas empezaron a recordarle las frases ofensivas, las humillaciones disfrazadas de consejos, los intentos de aislarme. Cada palabra suya chocaba contra la pared y regresaba vacía. Y eso duele profundamente en alguien que siempre vivió de manipular. Cuando mi hijo finalmente pidió un tiempo, ella se derrumbó de verdad. Lloró, imploró, trató de jurar arrepentimiento.
Pero el arrepentimiento tardío tiene un sabor amargo, ¿sabes? Ella entendió que no había perdido solo la casa, que nunca fue suya, sino la imagen perfecta que sostenía todo. Sin esa máscara, no sabía existir. El mayor golpe para ella no fue la venta de la casa, ni mi viaje a Dubái. Fue descubrir que toda la familia por fin veía quién era realmente. Esa fue la venganza invisible que ella jamás imaginó enfrentar. Soube, por mensajes de mi hijo, que pasó días encerrada en el cuarto, sin comer bien, caminando en círculos como quien intenta organizar en la mente un argumento que el mundo entero ya no acepta. La manipulación que antes funcionaba con una sola frase, ahora no convencía ni a un niño. Y fue entendiendo que la reviravolta de la vida no ocurre cuando uno quiere, sino cuando uno necesita enfrentar la verdad. Y esa verdad, para ella, llegó como un espejo roto, mostrando cada pedazo suyo que intentó esconder. Y, al final, tuvo que aceptar la derrota. No porque alguien le gritara, ni porque yo gané la guerra, sino porque la propia vida trajo la justicia, esa que llega en el momento exacto. Mi nuera cayó por su propia ambición, por su propia lengua, por sus propias actitudes. Y mientras yo seguía mi nueva rutina en Dubái, ella iba cuesta abajo intentando juntar pedazos que quizá nunca vuelvan a encajar. Esta fue su caída. Definitiva, silenciosa, irreversible. Y, aún así, algo me decía que esta historia todavía tenía una última pieza por colocarse. Y hoy, mirando todo lo que pasó, entendí algo que mucha gente aprende tarde de más. Nadie nos destruye sin que poco a poco lo permitamos. La vida me enseñó, a la fuerza, que incluso quien llamamos familia puede cargar intenciones escondidas, y que la verdadera justicia no siempre llega cuando queremos, pero siempre llega. La venganza que yo viví no fue sobre lastimar a alguien, fue sobre recuperarme de alguien. Y quizá eso es lo que tú también necesitas pensar. ¿Cuántas veces abriste la puerta a personas que no merecían ni tocar el portón? ¿Cuántas veces dejaste que alguien te disminuyera, te manipulara, te retorciera por dentro? Y, más importante, ¿hasta cuándo vas a aceptar eso? Si esta historia te movió por dentro, respira profundo y camina conmigo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañando historias reales que abren los ojos y fortalecen el alma.